martes está a cargo del profesor de plantas del Departamento de Física aquí de la Universidad, Edgar Patiño, y Edgar nos va a hablar sobre el efecto Mach aumentado o favorecido en la configuración de Otto y cuáles son las implicaciones de esto en magnetometría y la tecnología relacionada. Bueno, Edgar, adelante. Listo, gracias Luis por la presentación. En efecto voy a hablar del efecto Mach aumentado en la configuración de Otto y cuáles serían las implicaciones para la magnetometría. Hay los agradecimientos correspondientes al financiamiento de este trabajo del Banco de la República, la Vicerrectoría de Investigación de los Andes, el Fondo Pública y Expone de la Facultad de Ciencias. Si hablamos de gastronomía. Hay un... Si hay alguien con el micrófono abierto. Micrófono abierto. Vamos a cerrar todos los micrófonos y dejamos solo pues abierto el speaker, el de Edgar, por supuesto. El Departamento de Física. No te escuchamos, Edgar. No sé si estás diciendo algo, pero no te escuchamos. Edgar, no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí te Ahí escuchamos. se fue. ¿Hasta qué punto me escucharon? Porque se fue el audio. No, pues después estabas hablando de la financiación, de la diapositiva Ya. anterior sobre financiamiento. Ahí, digamos, se fue. Listo. Sí, listo. Voy a volver a compartir. Ahí están viendo, ¿no? La diapositiva. Sí, ahí se ve y se escucha bien. Listo, perfecto. No, decía que hay que agradecer al Banco de la República, a la Vicerrectoría de Investigación y Creación de la Universidad, a la Facultad de Ciencias, al Departamento de Física, con los fondos de equipos de laboratorio y el Ministerio de Ciencias por este trabajo. Entonces, el grupo está compuesto en lo que es en los laboratorios de superconductividad y nanodispositivos. Los miembros van variando con el tiempo. Aquí en particular, he puesto a algunos miembros que han estado involucrados en todo lo que es la parte de plasmónica y efecto Moque, que es César Herreño, que fue estudiante de doctoral, Jorge Nicolás Hayek, estudiante de pregrado, y Paola Quiroga, que fue asistente de investigación. Básicamente, entonces, este trabajo, pues, han aportado estas tres personas fuertemente y eso no implica que no trabajemos en otras áreas de investigación, aparte de la plasmónica, que es el tema que me voy a centrar hoy, en el lado izquierdo, donde se han trabajado estructuras continuas y nanodiscos. También trabajamos en vórtices magnéticos, en nanodiscos y en superconductores, y también junturas de tunelamiento cuántico, donde la idea es aprovechar las características del spin de los electrones para hacer dispositivos de tunelamiento cuántico que sean controlables con campo magnético. Entonces, bueno, ahora me voy a centrar únicamente en la parte de la plasmónica. Este trabajo fue motivado, o digamos, uno de los resultados importantes es que se presentó una patente para consideración en Estados Unidos y pues no voy a hablar mucho de los detalles del proceso, pero fue un proceso bastante largo de generar el documento de patente porque escribir estos documentos, estos artículos son diferentes que un paper porque hay que tomar en cuenta otras consideraciones
donde los referees que analizan las patentes van a buscar bastante el tema de novedad, van a investigar. Entonces, la forma de escribir una patente es bastante diferente a un paper. Por ejemplo, la universidad tuvo la asesoría de un grupo en España que son expertos en escritura de patentes. Entonces, nos decían que cuando uno pone las referencias o las citas de trabajo anterior, pone los más importantes y que es el trabajo de las personas que analizan las patentes, pues evaluar cuáles finalmente quedan. Entonces, eso es bastante diferente a escribir un paper. Entonces, fue un trabajo arduo que se hizo durante la pandemia, lo que es solo la escritura de la patente. De ahí, lo que voy a hablar es la prueba de concepto de este dispositivo plasmónico que me voy a referir. Entonces, durante esta charla, lo que quiero es primero hablar de la motivación, por qué surgió este proyecto que tiene una aplicación potencial, ¿no? Segundo, voy a hablar del efecto de la resonancia plasmónica y el efecto magneto-óptico Kerr como efectos separados. ¿Y qué sucede cuando yo tengo resonancia plasmónica y efecto magneto-óptico Kerr simultáneamente? ¿Qué ocurre con el efecto Moque, ¿no? Vamos a hablar de los experimentos, cómo se los realiza y cuáles serían las conclusiones, ¿no? Entonces, si tienen preguntas, me pueden interrumpir, no hay ningún inconveniente. Primero, magnetometría. ¿Qué es la magnetometría? Esto es más una introducción para el que esto no está metido en este tipo de mediciones. Y la magnetometría lo que busca es medir y cuantificar el momento magnético macroscópico y microscópico de una muestra magnética. Entonces, con eso me refiero a lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, un imán de los que utilizamos, por ejemplo, para las neveras, para agarrar objetos, pues estos se pegan a la nevera porque se encuentran magnetizados. Eso significa que la mayoría de los espines se encuentran orientados o polarizados en una sola dirección, generando lo que se conoce como momento magnético. Estos como están a campo aplicado cero, porque en este eje estamos hablando de campo aplicado, vemos que existe una remanencia, un momento magnético remanente. Cuando yo aplico un campo magnético en dirección opuesta a esta magnetización, es decir, que si yo tengo aquí un campo, voy aquí a indicar. Si tengo el campo magnético el momento magnético hacia la derecha, tengo que aplicar un campo magnético externo hacia la izquierda para desmagnetizarlo. El momento que aplico llega un punto en que podemos realmente llegar a desmagnetizar completamente la estructura. En este punto lo que tenemos es un momento magnético nulo, ¿no es cierto? En este caso, si es que yo mantengo este campo magnético negativo aplicado a esta muestra, lo que voy a lograr es que el imán no se va a pegar ya a ninguna cosa magnética. Entonces, si fuera un imán de una nevera, pues se va a despegar porque su momento magnético es nulo. Luego, si continúo incrementando el campo magnético en la dirección negativa, pues lo que voy a lograr yo es magnetizar en la dirección opuesta. Bueno, eso es lo que les quería mostrar ahorita. Déjenme ver si cambio el puntero al láser acá. Ya. Entonces aquí aplico campo magnético negativo y lo saturo su momento magnético en esta dirección. Y así puedo retornar el campo magnético en la otra dirección, ¿no? Ya. Entonces estos ciclos de comportamiento magnético se conocen como ciclos de histéresis, ¿ya? Existen técnicas para medir este ciclo completo, como la que voy a hablar a continuación, y también existe la posibilidad de
determinar estas secciones magnéticas microscópicas que se conocen como dominios magnéticos. Entonces, para esto se hace microscopía de efecto Kerr, que ya te voy a hablar también. Y también si en lugar de tener, por ejemplo, un material magnético, tengo un material superconductor, como el que ustedes ven acá en la parte, en la derecha, pues el ciclo de magnetización es bastante diferente a lo que se espera en cambio de un material magnético, ferromagnético, ¿no? Acá tenemos una respuesta debido al efecto Meissner, que lo que hace es pulsar el campo magnético aplicado, y debido a la presencia de vórtices magnéticos que en el caso de esta muestra se quedan atrapados dentro del material superconductor, por eso ustedes ven un momento magnético positivo acá. Y también puedo tener variaciones de esas estructuras, que es, por ejemplo, esta que está acá, en la que se mezcla un material ferromagnético con un superconductor y podemos tener una estructura de vórtice y antivórtice en los superconductores. Esto no va a ser el objeto de mi charla, pero es para simplemente hacerles notar que las propiedades magnéticas nos dan una información muy rica en lo que está sucediendo dentro del material que se está estudiando, ¿no? Si ustedes desean, pueden remitirse a estas publicaciones para más información de esta parte. Listo. Ahora, volviendo a cómo yo mido el momento magnético, ustedes pueden ver aquí que tradicionalmente existen dos formas o maneras de hacerlo, ¿no? La primera manera es por inducción magnética, ¿no? Este método lo que utiliza es la ley de inducción de Faraday. Un segundo. Me tengo que salir del puntero acá. Esto. La ley de inducción de Faraday, que básicamente funciona si yo tengo un material magnético el cual emite un flujo magnético y este flujo magnético cambia al atravesar un conjunto de espiras o un solenoide, se genera un voltaje. Entonces, por el principio de inducción de Faraday, yo puedo medir qué tan magnético es este imán que está aquí en la representación que les muestro ahí a continuación. Entonces, mediante el principio de inducción de Faraday, tenemos lo que se conoce como un magnetómetro de muestra vibrante y en efecto la muestra está vibrando arriba hacia abajo y utilizando unas bobinas laterales se puede medir el voltaje y obtener las medidas del momento o campo o del momento magnético de esta muestra, ¿no? Igualmente usando en lugar de solenoides anillos superconductores en una configuración SQUID podemos tener el mismo tipo de medición con el mismo principio, pero con dos órdenes de magnitud de mayor sensibilidad. Es decir, que si en estos equipos de muestras vibrantes yo puedo alcanzar más o menos 1 por 10 a la menos 6 emus de sensibilidad y en los de SQUID superconductores podemos alcanzar 1 por 10 a la menos 8 emus de sensibilidad, ¿ya? Y de ahí, aparte de estos métodos que son de tipo volumétrico porque miden toda la muestra, existen los métodos ópticos, que es lo que vamos a hablar hoy, que se fundamentan en el efecto magneto-óptico Kerr. El efecto magneto-óptico Kerr también es usado ampliamente por la comunidad científica y tiene ciertas ventajas y limitaciones con respecto a estos otros métodos. La ventaja es que es capaz de medir el momento magnético de la superficie de una muestra. Entonces, podemos medir el magnetismo únicamente en la superficie, por donde incide la luz, básicamente. Otra cuestión, yo les hablé que podemos
observar los dominios magnéticos o regiones que se generan dentro cuando aplico campos magnéticos, utilizando el mismo efecto magneto-óptico Kerr, pero acoplado a un microscopio, como pueden ver en la parte inferior, de tal manera que yo, al mover la muestra, puedo ir estudiando pequeñas regiones del ferromagneto que está ahí y puedo obtener mapas del magnetismo microscópico, ¿no? Entonces, esto es una técnica importante que obviamente no se puede obtener utilizando métodos de inducción magnética o es muy difícil, digamos. A mí acá es la técnica estándar para hacer eso. Ahora, ¿cuál fue la motivación que yo tuve? Es que todo el mundo me preguntaban para qué sirve esto que estamos haciendo. Y también a nivel de laboratorio, yo noté que a veces tenía muestras que yo podía observar en el magnetómetro de muestra vibrante, que es un equipo robusto, y a veces se me dificultaba observar acá. Entonces, decía, yo quisiera poder observar en los dos setups, o sea, es que esta tenga mayor sensibilidad para poder observar en los dos setups el magnetismo. Entonces eran muestras con películas magnéticas muy delgadas y por tanto no se podían detectar fácilmente. Incluso con esta técnica también tiene sus limitaciones. Entonces esa era la motivación. ¿Será posible que podemos mejorar este setup, esta técnica para poder aplicarlo? Bueno, entonces, aquí me voy a enfocar ya en este setup ya en detalle y durante la charla es lo que voy a hablar, ¿ya? Pero utilizando el efecto magneto-óptico Kerr, podemos hacer esas observaciones que les dije y también ya estamos trabajando para tener muy pronto medidas de efecto magneto-óptico Kerr en función de la temperatura. Eso también es otro avance que se está trabajando. Entonces, volviendo al tema, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos generar un dispositivo plasmónico que haga las dos cosas. Entonces, primero hablaré de lo que es la plasmónica para los que no están familiarizados con ese tema. Entonces, a breves rasgos, lo que vamos a estudiar es, primero, ¿cuáles serían las ventajas de los dispositivos plasmónicos? Primero es la velocidad de operación. Como ustedes pueden ver acá, en este diagrama, en el pasado, en la electrónica tradicional puede tener dimensiones del orden de los nanómetros, pero las velocidades están limitadas por debajo de 1 gigahertz. Sin embargo, la plasmónica tiene la ventaja en la que siguen siendo elementos pequeños, nanométricos. Me refiero a, por ejemplo, los espesores de las películas que utilizamos para excitar plasmones, o puede ser nanodiscos, lo que sea, del orden de los nanómetros, y seguimos pudiendo excitar plasmones, pero a gran velocidad, al orden de los terahertz. Entonces, la plasmónica, incluso en ese sentido, es la que más bondades tiene como una tecnología que promete ser de un avance significativo, ¿no? Vamos a ver entonces qué es esto de la plasmónica primero. Y el efecto magneto-óptico Kerr, pero como efectos separados. Entonces, la plasmónica, como ustedes saben, los artesanos romanos también tenían, por ejemplo, elementos como esta taza, que dentro tenían nanopartículas de oro y plata, ¿no? Entonces, obviamente, ellos no sabían la física detrás de eso, nada, pero estas tazas, cuando iluminas con luz desde su interior, cambian de color a rojo. Entonces, eso se debe a la excitación de plasmones localizados. Ahora, ¿qué estaría pasando? Si yo aplico una luz, el cual tiene un componente eléctrico que oscila a frecuencias del orden de los terahertz, entonces va a producir una oscilación en las cargas eléctricas que se encuentran en su paso, ¿no? Entonces, decimos que cuando tenemos oscilaciones de cargas eléctricas cuantizadas, generamos
un plasmón. El plasmón también está asociado a que sean cargas, las cargas de los electrones. Entonces, ¿cómo se hace el experimento para excitar plasmones? En este caso voy a hablar del Kretschmann Configuration, la configuración de Kretschmann, que es la que usualmente utiliza la gente en los experimentos. Lanza un láser, se produce reflexión interna total a un ángulo específico. Luego el vector de onda K, paralelo a un metal que está depositado en la superficie del prisma, adquiere un valor, y ese valor del vector de onda K paralelo a este metal que está depositado en la superficie va a variar dependiendo del ángulo de incidencia. Entonces, si este ángulo de incidencia cambia, pues va a cambiar esta componente. Cuando esta componente es igual al vector del plasmón superficial, es decir, las oscilaciones de carga que están en el interfase entre el metal y el aire, tenemos lo que se conoce como la condición de resonancia, y se absorbe toda la energía y se excita un plasmón superficial. ¿Cómo podemos visualizar un plasmón superficial como ondas dos dimensionales que se propagan en una dirección determinada, ¿no es cierto? Aquí hay una representación que hizo César en su momento, que siempre les gusta a las personas ver cómo serían el movimiento de las cargas eléctricas, los electrones, en el interfase metal-aire que les mostré, cómo estos estarían oscilando. Entonces, estas cargas ya tienen una oscilación natural, y cuando son excitadas por luz, pues entran en resonancia y empieza a generarse una onda que se propaga progresivamente en una dirección. Entonces, miren lo que está sucediendo acá. Si ustedes observan, estamos pasando de una onda de luz a una onda de materia, ¿no? Es lo que está ocurriendo. Entonces, vamos a ver, teoría, no me quiero detener mucho para poder alcanzar ver en los experimentos, pero voy a simplemente mencionar que una forma de entender esto, cómo se debe analizar el experimento que les mostré acá. Perdón. Aquí si observan, tenemos el prisma. Primero el láser tiene que atravesar el aire, luego el prisma, luego el metal, y luego a través del aire. Entonces, si ustedes ven acá, podemos hablar de al menos 1, 2, 3 medios, ¿no? 3 medios distintos donde se está propagando la luz. Entonces, uno debería analizar, pues, qué ocurre cuando el vector de campo eléctricos se incide sobre cualquier materia o cualquier objeto, ¿no es cierto? Entonces, que yo incido, si hay un vector de campo eléctrico sobre un metal o sobre un dieléctrico, etcétera, lo que va a tener es a polarizarlo, ¿no? Y la polarización de este objeto va a depender de la constante dieléctrica del material, ¿no? Entonces, esto es importante tomar en cuenta, la constante dieléctrica de cada uno de esos medios que les mencioné, ¿no? Ya en el experimento como tal, lo que vamos a analizar realmente es la propagación de onda, de la ecuación de las ondas en cada uno de los medios, ¿no? Entonces, cómo se propaga la luz primero en el prisma, luego en el metal, y luego en el interfase metal-aire, ¿no es cierto? Porque ustedes ven este último capa es aire, normalmente es aire o vacío. Entonces aquí en el interfase es donde se va a excitar el plasmón superficial, y aquí es donde tendremos que analizar también cómo se propaga la onda de materia en esta interfase. Entonces eso es lo que va a ser relevante en nuestro análisis. Entonces la pregunta es, bueno, la pregunta es, ¿por qué se excita el plasmón superficial en el interfase metal-aire, que está aquí en la superficie? ¿Ustedes sí pueden ver la flecha? ¿Mi flecha o no? Sí, sí se ve. Ah, ya. Bueno, por si acaso voy a poner así. Sí se ve. Entonces, ¿por qué se excita en esta interfase y no en otro? Entonces, para eso tenemos que remitirnos a las relaciones
de dispersión, es decir, cómo se propagan estas ondas en los distintos medios. Entonces, aquí tenemos la primera línea que está aquí, es la línea de luz, y me está indicando cómo se propaga la luz en el dieléctrico. El dieléctrico este que les mostré acá. Por ejemplo, aire, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se propaga? Básicamente me está diciendo que si yo aumento el número de onda acá en la dirección X, o sea, la componente en X, pues voy a tener una relación lineal en frecuencia, o sea, voy a incrementar la frecuencia de manera lineal. Entonces, aquí es como la relación de dispersión de la luz en el dieléctrico, en este caso aire. Ahora, ¿qué pasa con la relación de dispersión del plasmón superficial en el interfase dieléctrico-metal? Es decir, aire-metal, justo aquí. Tenemos esta relación de dispersión. Ahora se estará propagando esta onda de materia de esta manera. Y luego buscamos la relación de dispersión de la luz, o cómo se propaga la luz en el prisma. Entonces, aquí ustedes pueden ver, en el prisma tenemos esta línea recta, cómo se propaga. Notarán que obviamente la velocidad es más lenta de la luz en el prisma, pero vemos que hay una coincidencia del vector de onda K en este punto. Entonces, en este punto hay una coincidencia y se está diciendo que hay una, la luz puede tener el mismo valor de K que el del plasmón superficial en el interfase dieléctrico-metal. No así con el interfase prisma-metal que está acá arriba. Por eso es que acá no se excitan los plasmones, no se alcanza por eso es que acá no se alcanza la condición de resonancia, mientras que en el interfase metal-aire sí se alcanza esa condición de resonancia, que es la que está acá. Entonces, pues, ya con esa información, vemos que así es. Esto también sugiere que es importante. Miren, aquí se ve una cosa bien importante en esta condición de resonancia. Y es que dependiendo del índice de refracción, en este caso del aire, pues yo tengo el vector K, el valor del vector Kx. Es decir, que si yo llegara a cambiar este índice de refracción, este N, entonces yo tendría otro ángulo distinto en que alcanzo la condición de resonancia, ¿ya? Por eso es que esta técnica de plasmónica se utiliza también para detectar proteínas o elementos biológicos. Sí hay empresas que hacen eso. Entonces, por ejemplo, si se deposita aquí algunos elementos biológicos, pues puedo yo determinar, digamos, la cantidad, ¿no? Entonces, lo que tendría que tener es un índice de refracción efectivo para hablar de eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es otro campo. Pero se puede ver que depende mucho de este dieléctrico que está acá. Ahora, volvamos al experimento que hacemos acá, en los Andes. Entonces, aquí tenemos que incide la luz, pasa por el prisma, tenemos vector K. Esto tiene que ocurrir a un ángulo por encima del ángulo de reflexión total, es decir, que se refleja totalmente la luz. Normalmente lo seguiría haciendo, excepto que acá se excita un plasmón superficial en la interfase metal-aire. Cuando eso ocurre en el experimento, lo que estamos cambiando es el ángulo y estamos midiendo la reflectividad, ¿ya? Entonces ve que en cierto ángulo toda la luz, toda la energía se absorbe porque estoy excitando plasmones superficiales, ¿no? Entonces aquí, cuando hacemos, este es el primer experimento que tenemos que hacer para asegurarnos que en realidad está logrando eso. Ahora, para lograr eso, necesitamos crecer esta película del metal a un espesor específico, y ese espesor va a depender del tipo de metal que utilicemos, por ejemplo, si es plata o si es oro, etcétera. Entonces, tenemos que simular este comportamiento con la teoría existente para poder determinar el espesor ideal en lo que ocurre esta excitación plasmónica, ¿ya? Otra cosa que quiero mencionar es que acá hay reflexión total en efecto, pero lo único que pasa acá de aquí al otro extremo es la onda evanescente. La onda evanescente se cae muy, muy rápido y pues
llega a este extremo y aquí es lo que se acopla con la oscilación de los electrones, o sea, se logra la condición de resonancia. Entonces, pues esa onda evanescente cae muy, muy rápido. Entonces, si esto es muy, muy grueso, pues ya no podemos excitar plasmones, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. Ahora, ya más o menos, ya sabemos cómo excitamos plasmones superficiales, propagantes. Se dice que son propagantes, como está aquí en el dibujo, pues se propagan en todas las direcciones, mientras que los localizados cuando tenemos nanodiscos o nanopartículas que se excitan localmente. Entonces, eso no voy a hablar ahora, pero estos son los que estamos haciendo para este dispositivo. Ahora, ¿qué es el efecto magneto-óptico Kerr? El efecto magneto-óptico Kerr no requiere en sí la resonancia plasmónica. Simplemente cuando incide luz sobre un material magnético, su reflectividad, o sea, cuánto se refleja, y su polarización son afectados dependiendo del momento magnético del ferromagneto, ¿ya? Ya vamos a ver cómo estaría ocurriendo eso, ¿no? Entonces, estos datos que ustedes ven acá son datos reales de experimento de efecto magneto óptico Kerr. Y aquí ustedes ven, cambiamos campo magnético, vemos la intensidad de la luz. Este está hecho en una configuración que ya voy a hablar, la configuración transversal, ¿ya? Entonces, en efecto, yo puedo ver todo el ciclo de histéresis analizando en este caso, la intensidad de la luz. ¿Pero de qué depende? Depende de varias posibilidades de la configuración del experimento. Por ejemplo, acá cuando yo analizo la luz reflejada, estoy hablando del efecto Kerr, cuando estoy utilizando la luz reflejada. Entonces ahí, como les dije, mido la intensidad de la luz reflejada del material magnético y mido la polarización. Entonces, si es que ha habido una rotación en la polarización, también podemos medir eso. Y si en cambio mido la luz transmitida, lo que estoy midiendo es las mismas cosas, pero se conoce esto como el efecto Faraday, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica el efecto magneto-óptico? Que es porque la luz, cuando intenta propagarse por este medio que es el magnético, pues requiere, es un medio diferente porque tiene una constante dieléctrica o un tensor dieléctrico distinto en el sentido de que ya no solo tengo términos diagonales, sino términos fuera de la diagonal. Entonces, estos términos fuera de la diagonal de la constante dieléctrica, en esencia aparece esta M, y M es la magnetización. Entonces, para los que no están familiarizados, M significa que aquí, por ejemplo, M sería máximo, ¿no? Es 1. Y luego M acá sería 0 y aquí sería menos 1. Entonces, en efecto, esta constante dieléctrica dependería de la magnetización y por eso es que observamos el efecto magneto-óptico que es sin inconveniente, ¿ya? Bueno, entonces existen tres posibilidades de efecto magneto-óptico Kerr. Existe la distribución, la configuración polar, longitudinal y transversal. Estas configuraciones, ¿de qué dependen? De la dirección del campo magnético aplicado, porque yo para magnetizar o desmagnetizar una muestra necesito aplicar campo magnético. Pero ¿con respecto a quién? Respecto al ángulo, perdón, respecto al plano de incidencia. ¿Qué es el plano de incidencia? Es el plano formado por el haz de luz incidente y reflejado, ¿ya? Entonces, ese plano tiene una orientación dependiente con respecto al campo aplicado, campo magnético aplicado, y también nos importa la orientación del vector campo eléctrico de la luz incidente, ¿no? Entonces, como ustedes ven acá, aquí tenemos esta orientación, esta orientación, esta orientación. Entonces, la más sencilla de visualizar es la transversal y es la que nos hemos enfocado nosotros. Si podemos, existe la manera de hacer estas otras configuraciones, pero obviamente hay una rotación de la polarización de la luz. Y ven aquí cuando se refleja hay un cambio en la polarización de la luz. No sé si alcanzan a ver que el ángulo de polarización cambia del vector eléctrico que sale reflejado. Entonces había que analizar esos ángulos, ¿no?
Entonces, esta configuración, la transversal, que es la que me voy a enfocar, únicamente no hay una rotación del vector campo eléctrico, simplemente hay un cambio en su intensidad. Es decir, el campo eléctrico al cuadrado cambia, ¿ya? Con la aplicación de un campo magnético y por lo tanto cambiar su magnetización. Entonces aquí, la configuración transversal, ya ven más claro aquí cuando ya lo aíslo completamente, pues el campo eléctrico, el vector campo eléctrico está paralelo al plano de incidencia, y cuando llega a donde está la muestra, realmente lo que nos va a interesar es el campo, la proyección del campo eléctrico dentro del plano donde está la muestra, ¿no es cierto? Entonces, este es el que va a ser en realidad el efecto de resonancia plasmónica. Y acá pues tengo la constante dieléctrica del material. Entonces, como es magnético, pues tenemos estos dos términos fuera de la diagonal que me permiten determinar pues las propiedades de estos magnéticas de estos materiales. Entonces, esto sería efecto Moque. Ahora, ¿qué sucede cuando los dos efectos Moque y resonancia plasmónica están presentes? Entonces, lo que voy a mostrar ya es el resultado de, ya hay muchos experimentos a nivel mundial. Digamos que fuertemente empezaron más o menos en el 2005, donde se vio este efecto del incluir los dos. Nosotros hemos trabajado en multicapas y en nanodiscos, pero voy a hablar de en estas configuraciones. Ya, entonces esto ha abierto todo un campo de investigación, como ustedes pueden ver en estos papers que están acá, de lo que se conoce como magnetoplasmónica, en el que se alterna metales nobles y metales magnéticos, ¿no? Entonces se han hecho un sinnúmero de investigaciones, incluidos nosotros en esa área. Y para hacer el experimento, pues tenemos que, ya voy a volver a esa parte del ya el resultado, pero tenemos que crecer las muestras. Esta parte, por cuestiones de tiempo, no me voy a extender mucho, pero se crean sistemas de alto vacío, como este que está aquí, o el sputtering, para generar las diferentes capas de los metales que se quieren estudiar. Dependiendo si queremos poner materiales aislantes, tenemos que hacerlos en el sputtering, y bueno, ahí hay un sinnúmero de cosas, pero básicamente crecemos capa por capa a ultras altos vacíos de a la -6 o a la -10, para evitar impurezas o algo de oxígeno que puede estar por ahí, que puede alterar las propiedades, ¿no? Y monitoramos el espesor de las capas con sensores o una balanza de quartz, que es muy precisa, o sea, tranquilamente podemos crecer unos pocos angstroms de un material sin problema. Entonces, este es el setup, ya lo han visto, y acá voy a ver los elementos del mismo. Como tengo poco tiempo, voy a ir un poco más rápido en esta parte. Tenemos un polarizador, un colimador, un fotodiodo, y aquí tenemos una plataforma, un goniómetro que me permite rotar el prisma con la muestra con respecto al ángulo de incidencia. Entonces, de esta manera yo puedo cambiar el ángulo de incidencia del experimento. Hay dos configuraciones utilizando un amplificador lock-in o otro tipo de amplificadores. Los dos utilizamos dependiendo qué es lo que queremos, pero este es más utilizado para efecto Moque tradicional y este es para ver cómo se excitaron los plasmones, ¿ya? Aquí lo único que voy a decir es algo importante, es que el efecto de excitar plasmones se ha estudiado tradicionalmente, como les decía, en una película de oro, cobalto, oro o metal, ferromagneto, metal, ¿no? Y noten que el material magnético está ensanduchado dentro de estos dos materiales metálicos, ¿ya? Entonces, esto es la configuración que todo el mundo ha utilizado. Entonces, esto tiene un problema un poco grande porque, ¿cómo yo hago para aplicar esto en magnetometría? Si yo quiero hacer algo de magnetometría, generalmente yo traigo la muestra desde otro lugar,
O sea, por ejemplo, en lugar de tener una película continua, puedo poner unas nanopartículas, por ejemplo. O puedo tener otro material, cobalto, pero son muestras externas. Entonces, esto hace imposible esta configuración, la de Kretschmann, como vamos a ver, pero esta es la que se ha utilizado tradicionalmente. Aquí voy a ver algunos resultados de algunos experimentos. Acá tengo la reflectividad que les mostré. Aquí tengo, en cambio, el efecto que se observa. Esto es lo que simplemente quiero mencionar. ¿Qué se observa cuando tenemos plasmones presentes en la estructura? Entonces, solo rápidamente, aquí ustedes ven, voy a dibujar. Aquí incide la luz, ¿no es cierto? Se refleja todo, excepto que hay una onda evanescente que puede propagarse, ¿no es cierto? Esa onda evanescente llega hasta acá, se acopla a las oscilaciones de los electrones, se excita el plasmón, y ese plasmón generan estas ondas gigantescas que están en condición de resonancia, que a su vez generan campos eléctricos muy intensos. Esos campos eléctricos muy intensos, como son tan intensos, decaen rápidamente, pero son tan intensos, interactúan con el material magnético. Entonces, realmente, en efecto, lo que está ocurriendo, estamos haciendo un efecto Moque, pero con intensidades o vectores de campo eléctrico muy altos. Entonces, por eso es que se observa en este caso una amplificación del efecto magneto-óptico Kerr. Vamos a ver cómo nosotros vemos esa amplificación. Entonces, espérense un segundo. No lo quiero esto. Ya, entonces aquí yo observo que a un ángulo específico, perdón, ahí, a un ángulo específico, que me encuentro más o menos en 35 grados, observo que no hay plasmón, porque recuerden que el plasmón se excita por acá, el ángulo más o menos 42 grados. Pero aquí yo sí puedo determinar el efecto Moque, el efecto magneto-óptico Kerr, en ausencia de plasmón. En efecto, eso hago. A 35 grados genera un ciclo de histeresis, como ustedes pueden ver acá, efecto Moque. Y luego voy rotando la plataforma 42, 43, hay una reducción de este ciclo. Luego 44, 46 se incrementa el efecto magneto-óptico Kerr. Y eso se incrementa pues cercano a la excitación del plasmón. Entonces aquí ya empiezan a generarse los plasmones superficiales y ya empiezo a tener una suerte de amplificación del efecto magneto-óptico Kerr. Recuerden que esta es una aplicación óptica. No es que el material se está haciendo más magnético, sino simplemente estoy amplificando la señal que estoy observando. Luego sigo, 49, me estoy alejando ahora de la excitación plasmónica y listo. Entonces, este gráfico que ustedes ven acá dice delta R. ¿Qué es el delta R? Solo para simplificar el delta R es el ancho de esta curva o el cambio en la reflectividad. Entonces, ustedes ven acá que acá yo tengo en 46 aproximadamente, tengo un delta R más grande. Entonces, esta curva, cuando ustedes ven este delta R, significa que estoy observando cuánto es la amplificación del efecto magneto-óptico Kerr. Aquí hay una amplificación de 2 por mil. Listo. Entonces, hicieron estos experimentos por tiempo. Tengo que, bueno, se hicieron también con los dos métodos que les mostré, que hay un paper con más información si desean. Y se hizo la publicación, todo eso, se hizo varios estudios en ese sentido. Se hizo también estudios teóricos de eso para corroborar la parte teórica. Y luego, la pregunta es, ¿tenemos alguna esperanza de poder separar el campo, el material magnético del conjunto? Entonces, inicialmente yo recuerdo haber leído un paper que decían que eso lo veían como imposible. Pero como ustedes saben, no necesariamente es así, ¿no? Entonces, aquí tengo las dos configuraciones, la de Kretschmann, que es la que hemos venido hablando, que tengo
prisma, metal y lo que sea que ustedes pongan ahí. Y la configuración de Otto. La configuración de Otto tiene una ventaja y es que básicamente tenemos el prisma, luego viene el aire, o sea, el aire que viene por acá viene por aquí y luego tengo el metal. Entonces, si ven que aquí hay un gap de aire y acá es donde se excita el plasmón, mientras que acá es para acá. Entonces, lo que quiero decir acá es lo siguiente, que esta tiene una gran ventaja, esta configuración, porque con el gap de aire a una distancia determinada, yo puedo excitar el plasmón, puedo generar esos campos grandísimos y puedo ir sobre la muestra y tener una respuesta debido a la muestra. En cambio acá el problema es que si yo pongo directamente acá, sí excito los plasmones, pero esto, como les expliqué, cambia el dieléctrico que es el aire. Y el aire lo vuelve un dieléctrico distinto, entonces cambia el ángulo de excitación plasmónica, entonces es un complique. Entonces experimento este lado de la... No tengo tiempo para ver la teoría, pero sí tengo tiempo para ver los resultados. Este es el dispositivo que se realizó. No esto es un prueba de concepto, no es un prototipo como tal. Simplemente se prueba el concepto si es que funciona. Entonces consiste en una multicapa del sustrato de silicio, cobalto, 20 nanómetros de plata, unas barras de titanio, y esto se pone en contacto con un prisma en la configuración de OTA. Mediante presión, variamos la distancia que está aquí y estudiamos lo que ya les dije, variamos el ángulo, ¿ya? Pero antes de eso, y también después podemos comparar solo esta estructura iluminando directamente en Moque tradicional y comparar los dos. Entonces, antes de hacer eso, uno puede hacer simulaciones teóricas y ve que cuando el gap de aire está a una distancia de 255 nanómetros, tiene este TMOC signal es del delta R, el cambio en la reflectividad. Entonces tenemos un delta R cercano al 2. Es decir, que tenemos una amplificación de 2 por 1000, que es muy parecido a lo que ya se obtuvo en las otras configuraciones. Se hacen los experimentos con estas consideraciones y se observa esta reflectividad y se observa este incremento de un 2 por 1000, ¿ya? Eso es bastante interesante porque ya estoy en una configuración que me da la posibilidad a futuro de separar las dos cosas, ¿ya? Una vez hecho esto, decidimos que yo dije, no, hay que estar seguros. Entonces vamos a hacer una medida directamente en la misma muestra con efecto Moque tradicional y compararlo con una medida con el dispositivo plasmónico que les mostré que está aquí y ver qué sucede. En efecto, vimos que el ciclo de histeresis se amplifica más de 7 veces con el dispositivo de la configuración de Otto y con respecto a la iluminación directa de la muestra con luz. Entonces, esto, digamos, fue bueno. Y para ir ya finalizando, voy a las conclusiones. Hemos obtenido el incremento de la señal TMOC de la estructura prisma, aire, plata, cobalto, silicio en la configuración de Otto. Se observa un incremento de 2 por 1000 con respecto a la luz incidente y más o menos 7 veces el incremento con respecto a la señal Moque en ausencia de plasmones. Entonces, este incremento es comparable con los otros estudios que literalmente en la configuración de Kretschmann, que no hay manera de sacar la muestra de ahí. El trabajo presente también demuestra que es posible excitar estos plasmones a través de una interfase de aire que es variable. Yo puedo cambiar ese dieléctrico, ese aire, puedo cambiar el grosor. La separación de la dispositivo plasmónico de la multicapa se logra con este gap de aire, ¿no? Este gap de aire variable también no se encuentra en la literatura porque yo lo hice con un objetivo, entonces los otros no. De hecho, configuración Otto para efecto Moque y plasmones no hay. Solo hay configuración Otto, alguna vez vi simplemente para plasmones, pero creo que hay 1 o 2 papers, poquito.
Este desarrollo constituye la implementación del efecto magneto óptico Kerr por resonancia plasmónica, ¿no? Pero con aplicaciones a magnetometría, ¿no? Y la configuración de Otto permite que las muestras magnéticas eventualmente sean separadas del todo del dispositivo plasmónico. Bueno, gracias por su atención y estoy abierto a las preguntas. Bueno, muy bien. Bueno, estamos en la sesión de preguntas, comentarios. Quien tenga alguna pregunta, levanta la mano o sencillamente interviene. Vamos a ver, preguntas. Yo tengo una pregunta, Edgar. En la Sí, última configuración, en la de Otto, cuando doctora. tienes incremento en una de las transparencias posteriores que habías mostrado en un momento. ¿Anteriores o No, posterior, en las últimas. cuál? Ahí. Ahí se ve el engagement, ese con el factor 7, ¿sí? Sí, Los puntos azules con respecto a los puntos rojos. ¿Qué otro material se puede usar en lugar de aire que haga todavía más intenso ese contraste? ya, no, sí hemos pensado en eso, cambiar el material, pero eso eh, tiene limitaciones de tipo tecnológico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vos puedes decir, puedo poner un líquido, algo que no sea sólido, por ejemplo, agua, ¿no? O puedo poner alguna resina, pero es difícil porque tenemos que ser resinas que se peguen bien al, por ejemplo, en este caso al prisma, ¿no? Entonces, no te puedo decir así con ciencia cierta un tipo de material, pero justamente eso es cuando ya empiezan el desarrollo de los prototipos. ¿Por qué? Porque esto realmente es una prueba de concepto, ¿ya? Cuando yo hago el prototipo, pues tengo que justamente buscar otros materiales que tengan un índice de refracción adecuado y eso solo se logra es probando primero que se adhieran fácilmente a lo que tú estás estudiando, que es el prisma, por ejemplo. Segundo, que sea fácil fabricación. Tercero, que yo pueda, o sea, es difícil porque tiene que ser un material que yo puedo variar el espesor. Entonces, por eso se utilizó aire. Entonces, como está aquí el dispositivo como tal, pues ahorita por lo pronto solo aire porque tengo que cambiar el espesor, pero estamos trabajando en pensar en prototipos y ahí sí tenemos que ver cómo pues, se puede ver si se cambia esos materiales. ¿Vale? ¿Tengo alguna otra pregunta o comentario? Adelante, quien quiera intervenir en ese momento. Yo no puedo ver los comentarios. Bueno, pues entonces parece que no veo que nadie levante la mano y nadie intervenga. Entonces damos por terminado el seminario de hoy. Gracias, Edgar. Y nos Gracias a vemos ustedes. el próximo martes. Bueno, gracias. Bueno, adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego.